¿Qué es el autosabotaje? ¿Te has preguntado alguna vez por qué quieres hacer X y acabas haciendo Y? El autosabotaje es una parte automática o inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir una situación que supone un cambio importante en nuestras vidas. Su finalidad es mantenernos en nuestra zona de confort, donde todo se encuentra bien ordenado, predecible o controlado. Veamos varios ejemplos. Has quedado con alguien que te gusta mucho y te pones enfermo o entras en pánico y no acudes a la cita. Estás en una entrevista y sin saber cómo dices un disparate y quedas descartado. Empiezas con empeño una dieta y a los 4 días te estás dando un gran atracón. Te has entregado en cuerpo y alma a un proyecto y justo lo dejas en la recta final. El autosabotaje son un conjunto de improntas, recuerdos y creencias limitantes que salen por la retaguardia justo cuando menos lo deseas, tomando un gran control sobre ti, entorpeciendo tus planes y proyectos de bienestar, mejora y evolución personal. Todo este conjunto de creencias molestas e inoportunas que te limitan son los frutos de un árbol cuyas raíces más profundas debieran ser revisadas. Sin embargo, estas zancadillas que te haces a ti mismo son una excelente oportunidad para mirar justo hacia ese lugar dentro de ti donde no te apetece mirar y mucho menos hurgar. Pero a veces, para avanzar, hay que visitar estos jardines. ¿Cómo identificarlo? El autosabotaje suele darse con mayor contundencia cuando tenemos decisiones importantes entre manos que nos asustan. Podemos identificarlo cuando experimentamos un intenso miedo, inseguridad, falta de poder personal o desconfianza en nosotros mismos y nuestras posibilidades. Es normal sentir miedo cuando para avanzar tenemos que dejar atrás viejas estructuras y formas de pensamiento. Lo importante no es evitar el miedo, sino ser consciente de este miedo y todas las creencias caducas asociadas a él. Así que el primer paso es observar lo que te ocurre, pero sin juzgar, ni darle excesiva importancia para que el miedo no se fortalezca. La premisa es seguir hacia adelante a pesar de todo lo insidioso que pueda pulular a tu alrededor. Puedes anotar todos esos miedos o hablar con alguien de tu confianza sobre ellos. Sacar a la luz todo lo que te preocupa hará que no tengan tanto poder sobre ti y tus acciones. Tomando conciencia es mucho más fácil que no acabes tomando decisiones equivocadas o realizando torpes acciones que echen a perder tus nuevos sueños y proyectos. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías ser. Existen 4 tipos de autosabotaje. Muchas veces las personas no consiguen sus objetivos, abandonan en mitad de un proyecto, no encuentran motivación u otro largo etcétera de cosas parecidas. Aunque en muchos casos el principal obstáculo es que no tienes claro lo que quieres, otras veces el problema eres tú mismo, que saboteas tu éxito debido a algún miedo. Estos son los 4 tipos de autosabotaje más frecuentes. 1. No acabar las cosas. Empiezas muchas cosas y las dejas a medias. O bien le dedicas mucho trabajo y esfuerzo a algo y cuando estás a punto de acabar, lo abandonas con cualquier excusa. La explicación es sencilla. Si nunca acabas nada, no tendrás que enfrentarte a la posibilidad de fracasar, de no estar a la altura, o de cometer errores, o a la posibilidad de no saber lidiar con el éxito. Claro que tampoco descubrirás el placer de conseguir tus objetivos y de demostrarte a ti mismo que sí estás a la altura, que eres competente e inteligente. 2. Posponerlo todo hasta el último minuto. Procrastinar.
Esta es muy común también. La razón oculta es sencilla: si lo dejas todo para el final y no te esfuerzas todo lo que puedes, siempre tendrás esa excusa si las cosas no salen del todo bien. Es una especie de escudo protector de tu supuesta ineptitud. No sea que le dediques tanto tiempo y esfuerzo, no salga perfecto y se descubra que no eres competente. Por supuesto, también hay otras razones, como que simplemente no te guste nada la tarea y la retrases lo máximo posible. Pero en general, es miedo al resultado final. 3. Perfeccionismo. Ese viejo conocido. O está perfecto o no se hace. Para ti, si no está perfecto, está mal, y empleas, o más bien pierdes, muchísimo tiempo en revisiones, en aprender más. Con esto consigues no acabar las cosas y estresarte. Como no sé hacer esto a la perfección, no lo hago. Evitas correr el riesgo de fracasar o de no estar a la altura. Hasta que esto no esté perfecto, no lo envío. Horas innecesarias de trabajo y estrés. La solución no es fácil, pero es sencilla: arriesgarse. Primero con pequeñas cosas, para ver que no pasa nada si no es perfecto. Que bueno es suficiente y que es mejor tener las cosas en marcha que tenerlas paradas esperando que sean perfectas. A veces te saldrá mejor, a veces peor, es normal. Nadie es perfecto y es muy cansado aspirar siempre a la perfección. 4. Poner excusas. Soy demasiado mayor, soy muy joven, no tengo dinero, las cosas están muy mal, no tengo tiempo. Son disfraces del miedo. De sobra sabes que hay personas de todas las edades que han conseguido lo que se proponían. Y sabes que cuando algo es importante para ti encontrarás el tiempo y la forma de conseguirlo. Haz de tu objetivo tu prioridad y déjate de excusas. Estos son algunos de los métodos que tienes de sabotear tus objetivos. Es normal y no eres el único. Este tipo de actitudes tienen su beneficio: te protegen del fracaso, de no quedar en ridículo y de todos tus miedos, pero también tienen su precio. Lo importante es que seas consciente de los métodos que utilizas, del miedo que se esconde detrás y del precio que estás pagando. Así que en cuanto te descubras poniendo en práctica alguno de estos métodos, pregúntate: ¿por qué te estás comportando así y qué precio estás pagando? Si no tuvieras miedo y supieras que no puedes fracasar, ¿qué harías? Pues déjate de excusas y hazlo. 5 pasos para vencer el autosabotaje. Autosabotearnos es algo que hacemos mucho, aunque no somos conscientes de ello. De hecho, incluso llegamos a negarlo, llegado el caso. Yo no hago eso. Pues sí, lo siento, pero lo hacemos todos, y más de lo que nos gustaría. El autosabotaje es un mecanismo de defensa provocado por el miedo. ¿Y qué es eso de autosabotearme? Más de uno pensará que si se trata de hacer algo en contra de uno mismo no tiene mucho sentido. ¿Por qué iba yo a hacer eso? Al final no es ni más ni menos que un mecanismo de defensa. Cuando nos vamos a enfrentar a algo, ya sea porque yo quiero o porque me viene impuesto, y no sabemos cómo hacerlo, nos da miedo, nos autosaboteamos. El autosabotaje es un intento de huida hacia adelante. Esto ocurre porque se ponen en marcha mecanismos mentales que hacen que encontremos todo tipo de alternativas, opciones, excusas o cosas en las que emplear nuestro tiempo, que nos llevan a evitar el tener que afrontar eso que nos está dando miedo. ¿Por qué? El miedo está directamente implicado en ese intento de huida hacia adelante, ese querer mirar hacia otro lado, a ver si hay suerte, y cuando vuelva a mirar ya ha pasado todo. Lo malo es que no suele ser así. Las cosas siguen ahí cuando volvemos a mirar, y es entonces cuando nos damos cuenta que con el autosabotaje no conseguimos nada, por lo menos nada bueno.
En todo caso, eso que teníamos que hacer pasará, lo que implica que no habremos conseguido nuestros objetivos. Por poner algún ejemplo, puede que autosabotearte te lleve a perder una vez un trabajo por miedo, perder a alguien por no atreverte a decir lo que piensas, o no encontrar pareja porque el miedo hace que cada vez que se te acerca a alguien le apartes sin más. Ejemplos hay muchos, todos los que quieras. La conclusión es la misma en todos. Perderás o dejarás de ganar algo. Fíjate en tu conversación interna. Ese es el primer paso. Visto esto, vamos a plantear algunas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro esfuerzo de dejar de autosabotearnos y empezar a utilizar el miedo a nuestro favor. 1. Haz consciente el autosabotaje. Fíjate en tu conversación interna. ¿Qué te dices a ti mismo? Es decir, date cuenta de que te cuentas para hacer o dejar de hacer eso que te da miedo. Eso que no sabes cómo hacer y prefieres evitar. 2. ¿Por qué lo haces? ¿Qué consigues? Muchas veces pensamos que no conseguimos nada, pero siempre hay un objetivo oculto. Algo muy común es el victimismo, ya que es una manera muy buena de evitar las cosas. Pero te darás cuenta de que no eres víctima, sobre todo si te responsabilizas de tus actos. 3. La elección es tuya. Muchas veces lo que hacemos es convencernos de que las cosas que suceden a nuestro alrededor nos impiden avanzar. Pero tú eres el responsable de lo que haces. La acción es la clave, no quedar separado desde el victimismo. Toma las riendas de tu vida y sigue adelante. Avanza hacia tus objetivos. 4. Cambia lo negativo por positivo. Esto es fundamental, ya que te puede llevar a ver las cosas de otra manera, a pensar que sí eres capaz de conseguir tus objetivos. 5. Ponte en marcha. Esto es decisivo, la acción es clave para conseguir tus objetivos, ya que desde el sofá de casa es difícil que llegues a ningún sitio. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de no perder de vista el objetivo y no dejar de andar, de esforzarse por lo que uno quiere, ver una oportunidad donde antes veías un obstáculo y seguir avanzando, y luego seguir avanzando. 5 claves para superar el autosabotaje. Superar el autosabotaje no es un capricho. Muchas personas, cuando están a punto de alcanzar su objetivo, comienzan a flaquear. Dice Johann Wolfgang von Goethe que las dificultades aumentan cuanto más nos acercamos a la meta. No obstante, no todas estas dificultades llegan del exterior. Algunas están muy dentro de uno mismo. Muchos son los que buscan generar un cambio de vida personal, profesional, social, etc. Eso, por ejemplo, es una meta. Dejar de fumar, ascender en la empresa, mejorar las relaciones. Ahora bien, ¿te resulta complicado? Si es el caso, deberías comenzar a buscar los escollos que te lo impiden, empezando por ti. Salir de la zona del confort nunca es fácil, produce temor, ya que nos adentramos en senderos desconocidos del mundo, pero también de nosotros mismos. Por ello, no es difícil que ante este miedo acabemos por autosabotearnos. Un gran problema en este sentido es el autoconcepto. Este se refiere al concepto que tenemos de nosotros mismos, o sea, ¿qué opino sobre mi propio yo? No siempre es fácil cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Sea como fuere, si no es bueno, el sabotaje propio no tarda en aparecer, ya que falta seguridad y fe, y esto hace que no nos creamos capaces de llegar a los objetivos propuestos. Sin embargo, si lejos de considerarnos mediocres, nos sabemos gente válida, con creencias firmes y positivas, el camino al éxito sin sabotajes de ningún tipo es mucho más viable. El propósito es lo que da a la vida significado.
Vamos ya a conocer una serie de claves útiles para superar el autosabotaje. Si en un momento dado nos encontramos poniéndonos excusas para no hacer algo, como la falta de tiempo, retrasando tareas relevantes o buscando una actitud que provoque una recompensa inmediata, pero no a largo plazo, ojo, es posible que estemos saboteándonos. El primer paso para combatir este sabotaje es conocerse bien. Es una forma excelente de localizar creencias perjudiciales y comenzar a trabajar para su eliminación. Fue Barack Obama quien hizo especialmente célebre la frase "Yes, we can". Luego otros partidos políticos y movimientos sociales también la hicieron suya. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener claro para no sabotearnos es saber que las metas propuestas son posibles. Y al revés, proponernos metas que lo sean. Solo cuando vamos eliminando las creencias negativas de nuestra mente y comenzamos a sabernos capaces de alcanzar los objetivos propuestos, lograremos eliminar el sabotaje personal. Eso sí, recuerda, las metas deben ser realizables y sensatas, de lo contrario, no tardará en aparecer la frustración. Solo las personas motivadas son capaces de saberse con la capacidad para ver realizadas sus aspiraciones. Así que al plantearte una meta, piensa, ¿realmente es la que más deseas entre todas las alternativas posibles y tienes la motivación adecuada para alcanzarla? Si no sabes cómo motivarte, recuerda, usa técnicas como la creación de un plan de acción, en el que superar pequeños objetivos hasta la meta final. Crea un diario sobre tu proyecto personal en el que vayas anotando los avances o comenta tu plan con personas de confianza. Esto de alguna manera te servirá para aumentar la sensación de compromiso. Solo las personas pacientes suelen lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque saben que han de ir poco a poco, superando etapas y disfrutando de cada una de ellas. Las prisas, si no se alcanza la meta, generan frustración y empeoran el autoconcepto. También es importante que seamos conscientes de que pocos caminos son sencillos. Por ello es necesario estar preparados para cualquier contrariedad. Solo así estaremos listos para enfrentar cada problema con una actitud positiva y eficaz. La estabilidad también es básica para evitar un sabotaje propio. Así que, obteniendo una estabilidad a todos los niveles, tanto físico como mental y emocional, nos servirá para no perder la tenacidad para alcanzar el objetivo. ¿Crees que serías capaz de superar el autosabotaje? En realidad, una vez tienes un buen autoconcepto, no es difícil. Con paciencia, tesón y paso firme, es complicado que te encuentres con obstáculos lo suficientemente altos como para alejarte de tus objetivos. Cuando es obvio que las metas no se pueden conseguir, no ajustes las metas, ajusta los pasos para conseguirlas. Técnicas para evitar el autosabotaje. Todos tenemos experiencias positivas y negativas cada vez que hemos querido conseguir algo en nuestra vida personal o profesional. En muchas ocasiones no logramos alcanzar nuestras metas o objetivos, con la amarga sensación de saber que no estamos cumpliendo con nuestro propósito y de quedarnos al principio de lo que podía haber sido un viaje apasionante. Evitar el autosabotaje no es fácil, pero es necesario si quieres conseguir ser tu mejor versión. El autosabotaje es parte del ser humano tal y como lo conocemos. De alguna forma, crecer implica cambio, y cambio implica incomodidad, salir de la zona de confort. Es normal que tengamos mucha resistencia a ese crecimiento, y por eso nos evitamos a nosotros mismos cumplir con algunos de nuestros deseos. ¿En qué ocasiones has querido conseguir algo y no has podido? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de estar poniéndote la zancadilla? ¿Qué crees que te está impidiendo avanzar en la dirección que deseas? En casi todas las ocasiones en las que
no estamos consiguiendo nuestras metas, podríamos decir que estamos cometiendo autosabotaje. Es decir, nosotros mismos de forma automática o inconsciente nos estamos poniendo la zancadilla. Pero, ¿por qué ocurre el autosabotaje? Son muchas las razones que nos hacen no autorrealizarnos, no ser capaces de llegar a ser nuestro mejor yo. Las razones más poderosas para no alcanzar nuestros objetivos tienen que ver con nuestro autoconcepto, con quién creemos que somos. El autoconcepto se forma a lo largo de toda la vida, desde que nacemos. Nuestra personalidad se forma principalmente en la infancia. Es entonces cuando casi todos los mensajes de capacidad o incapacidad, la seguridad o inseguridad en uno mismo, se quedan impregnados en nosotros. Desde esa edad tan temprana solemos creer que somos de una determinada manera y vamos fortaleciendo este concepto a lo largo de los años en la edad adulta. De esta forma es habitual que una persona con un gran sentimiento de fracaso en su infancia crea a lo largo de su vida que no es muy capaz de conseguir metas ambiciosas en la vida. Aunque también es cierto que el carácter se puede cambiar y modificar, y si uno es consciente de las limitaciones que se impone, también puede por sí mismo dejar de autolimitarse. Nuestras creencias sobre nosotros mismos determinan nuestros resultados. La creencia más fuerte es la que denominamos el guión de vida. Ese papel que, sin darte cuenta, estás interpretando desde que naciste. Hay personas que interpretan un papel de fracaso y se impiden tener éxito, otras son invisibles, otras que son salvadoras, otras se declaran víctimas. Cada persona asume un papel en su vida desde el momento en que es concebida. Las últimas investigaciones demuestran que hasta los sentimientos de la madre influyen en la personalidad del feto, y a lo largo de sus primeros años, y este papel será interpretado por la persona a lo largo de su vida, a no ser que lo cambie cuando llega a la edad adulta. Por este motivo conviene, para evitar el autosabotaje, ser conscientes de las creencias sobre nuestra identidad que podemos tener, de los yo soy que nos decimos a nosotros. En muchas ocasiones, algunas personas tienen muchas creencias limitantes en su mente y consecuentemente resultados negativos en sus vidas. Cada vez que nos decimos no puedo lograrlo, nunca consigo lo que me propongo, yo soy introvertido, yo no soy vendedor, estamos de alguna forma fortaleciendo nuestra identidad con este tipo de mensajes limitantes y de nuevo entrando en un bucle que terminará por hacerse realidad en nuestras vidas. Ya lo decía Henry Ford, tanto si cree que puede lograrlo como si no, usted tiene razón. Cometemos autosabotaje de múltiples formas. Son muchos los actos insignificantes y significativos que hacemos cada día para no ponernos en lo realmente importante. Evitamos hacer lo importante poniéndonos primero a hacer lo menos importante. Buscamos la excusa del no tengo tiempo cada vez que tenemos que hacer algo que nos gustaría. Apagamos nuestra ansiedad comiendo más de lo normal o con alguna adicción en lugar de enfrentarnos a nuestro propio vacío interior y superarlo. Decimos lo intentaré en lugar de lo haré. Y llenamos nuestra vida de deberías. Por cierto, todos los tendría y debería son cosas que no nos apetece hacer. ¿Cómo evitar el autosabotaje? Lo primero que hay que hacer es reconocerlo, admitir el hecho de que te has puesto una zancadilla miles de veces en tu vida, de que tú mismo eres el máximo responsable de no haber conseguido los objetivos que te planteabas. Una vez que uno decide tomar el timón de su vida, parece que todo es más auténtico, que un nuevo mundo de posibilidades se abre frente a ti. En este mundo tú eres el principal responsable y sabes que si te lo propones lo conseguirás. Una vez que hemos reconocido nuestro propio autosabotaje, conviene llevar a cabo prácticas saludables que nos impidan caer en la trampa.
Por ejemplo, energizarte. En muchas ocasiones los me gustaría se quedan solo en eso porque no hemos sabido reunir la energía necesaria para llevar a cabo nuestros proyectos, para que una intención como me gustaría perder peso o me gustaría escribir un libro se convierta en una realidad, tenemos que empezar a calentar motores. Para energizarte, tienes que escribir sobre tus metas y objetivos, contarlo a los demás, hacer un pequeño plan. Otra estrategia es empezar con un pequeño paso. Los objetivos importantes no se consiguen de un día para otro. No es cuestión de una pequeña acción, sino que son el resultado de muchas acciones, esfuerzos e intentos. Por este motivo, en lugar de ponernos directamente con el gran objetivo, podríamos ponernos pequeñas metas. Recuerda, el camino más largo comienza con un pequeño paso. Empieza a creer que es posible. Recuerda que tus creencias pueden condicionar tu realidad. Por lo tanto, para cambiar tu realidad, tienes que empezar a cambiar tus creencias o el impacto que éstas tienen sobre ti. Las creencias no se cambian de un día para el otro, no se pueden quitar del medio de forma rápida. Forman parte de nuestra personalidad y cualquier persona necesita un lugar al que agarrarse para hacer frente a la vida, aunque este lugar sean sus creencias limitantes. Lo que necesitamos es empezar a cuestionar y relacionarnos de otra manera con las viejas creencias y empezar a sustituirlas por otras que sean algo más positivas. Todo se basa en un simple cambio de pensamientos. Los pensamientos sobre nuestra capacidad para conseguir algo son la clave. Si uno piensa, no podré hacerlo, seguro que no podrá. Pero si piensa, cuando me lo propongo lo consigo, es más fácil que se acerque a conseguir su objetivo. Educar a tu niño interior. Crecer significa asumir la responsabilidad total de amar y educar satisfactoriamente al niño interior que habita en la profundidad de tu ser. Independientemente de cuán correcta o incorrectamente hayan trabajado las personas que te han educado, una vez pasada la infancia y la adolescencia, el desafío de educarse a sí mismo de una forma acertada solo te corresponde a ti. Quizá, en vez de crecer y asumir la responsabilidad de tu propia educación, hayas elegido educar a otros con la esperanza de que ellos te correspondan atendiendo a tus necesidades y sentimientos. Este modelo, que en nuestra cultura se supone que deben seguir tanto hombres como mujeres, produce dolor, culpa y relaciones decepcionantes. Solo nos sirve para sentirnos bloqueados y frustrados, para que amemos excesivamente a los demás mientras nos olvidamos de nosotros mismos. Resentidos pero valerosos, insistimos en martirizarnos intentando controlar la vida de otras personas mientras nos negamos a hacernos cargos de la nuestra. Nos fatigamos realizando esfuerzos por controlar lo incontrolable. Nos maltratamos e ignoramos la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y que sí podemos controlar. El modelo para educarte a ti mismo se basa en la experiencia con los propios padres. Si ellos instauraron un modelo sano y efectivo, impartiendo cuidados pero definiendo límites, dispondrás de una base sólida sobre la cual construir. Pero si por el contrario tus padres aplicaron los modelos que aprendieron de sus propios padres, tendrás que afrontar como adulto el desafío de educarte a ti mismo satisfactoriamente. Y educarte satisfactoriamente significa amar, reconocer y aceptar al niño interior, que es la esencia de lo que tú eres. También significa concentrarse y centrar el poder de tu mente en la energía del amor para poder pensar con claridad y constructivamente. Cuando tú desarrolles un padre afectuoso para ti mismo, que esté aliado con una mente sana y positiva, tu niño interior prosperará en un clima interno de amor incondicional y aceptación
que tú crearás a cada momento. Tus relaciones externas reflejarán la calidad de la relación que tú mantienes contigo mismo. Si tienes dificultades en las relaciones con los demás, ¿acaso dichas relaciones te enseñan lo que está sucediendo en tu interior? Es probable que estés proyectando esas relaciones internas en los modelos de conducta con otras personas. Los demás necesitan expresarse sinceramente y también necesitan su amor, reconocimiento y aceptación. Ellos necesitan saber que tú serás sincero y que dirás no cuando eso es lo que sientes. Necesitan saber que tú expresarás libremente cómo te sientes y qué necesitas, y que les permitirás responder con toda sinceridad, cualquiera sea su respuesta. Y tú necesitas saber que ellos te retribuirán diciendo francamente lo que piensan, sienten y necesitan, dándote a ti la libertad de responder con toda claridad. Del mismo modo, tu niño interior necesita saber que tú lo amas, lo reconoces y lo aceptas incondicionalmente. Desea que lo escuchen, que lo cuiden y lo eduquen efectivamente. Él se siente realmente cómodo cuando puede confiar en que tú lo protegerás al reflexionar con honradez y afecto, y al oponerte a los pensamientos críticos y temerosos, que son los que producen el autosabotaje. El niño interior necesita saber que tú le dirás no a los demás cuando sea necesario, atender a tus propias necesidades y sentimientos. También necesita estar seguro de que tú le pondrás un límite cuando sus exigencias sean excesivas, cuando te demande que satisfaga sus requerimientos de inmediato y cuando intenten convencerlo de que haga algo en contra de tus intereses. Resulta muy útil imaginar al niño o niña que hay dentro de ti. Puedes usar fotografías. Probablemente te atraerán aquellas en las que se te ve feliz y disfrutando de la vida. Es muy importante poder ver con claridad al niño feliz. Es posible que te resulte difícil recordar y ver el otro lado del niño que habita en ti, ese niño asustado, herido, enfadado, maltratado, triste y aislado. Es mucho más difícil de amar, reconocer y aceptar, y también es difícil escucharlo. Sin embargo, este es el niño que más necesidad tiene de ser mirado, orientado y amado. Necesita ser liberado de su sufrimiento y de su malestar a través del amor y la aceptación. Quizás estés habituado a ocultar a tu niño interior que llora, se siente herido, lastimado e incluso castigado dentro de ti. No es fácil observar a un niño que no hace más que moquear, cuyo rostro expresa depresión y sus ojos reflejan sufrimiento y dolor. Posiblemente desees ocultar a ese niño para no ver la profundidad de su desesperación y evitar que los demás lo vean. Quizás le hayas dado la espalda a esta parte de ti, y probablemente dudes de que semejante niño tenga un lugar en tu vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que un niño herido habite en lo más profundo de ti. Algunas personas han experimentado más abusos y dolor que otras, pero nadie llega al estado adulto sin haber pasado por momentos difíciles, experiencias dolorosas y períodos de decepción y pérdida. Con el fin de observar a tu niño interior herido, deberás mirar detrás de los muros que has levantado para esconder esta parte sufridora de ti mismo. Existen muchas formas de ocultar al niño herido que hay en ti. ¿Acaso reconozcas algunos de estos modelos en los variados disfraces tras los que se oculta? ¿Ocultas a tu niño herido detrás de una fachada machista de tipo duro? ¿Detrás de una superwoman con una apariencia invulnerable? ¿Detrás de tus enojos o de tus intentos por culpabilizar a los demás? ¿Detrás de una conducta compulsiva
como comer en exceso, abusar del alcohol, de las drogas, trabajar en exceso, robar. ¿Lo ocultas detrás de ciertas fobias? ¿Lo ocultas detrás de una actitud que rescata a los demás e intenta controlar sus vidas? ¿Detrás de la confusión y la sensación de impotencia? ¿Detrás de conductas irrelevantes? ¿O detrás de una conducta excesivamente razonable y controladora? ¿O quizás detrás de una conducta autodestructiva o suicida? Si te has quedado fijado a alguno de estos modelos, quizás te estés quedando en ridículo ante ti mismo. Los demás probablemente reconocen tu sufrimiento o al menos advierten que tu conducta está distorsionada. La tragedia es que hasta que tú seas capaz de ver y ser tu ser real, insistirás en alienarte y apartarte de aquellas personas que te quieren y que podrían ofrecerte su ayuda para eliminar tu dolor. Cuando estés preparado para traspasar los muros defensivos, a fin de enfrentar y reconocer a tu niño interior herido, deberás comenzar el proceso de desarrollar una relación afectiva con esa parte tímida y temerosa de ti. Después de todo, lo has ignorado durante años y años, y tu niño interior necesita convencerse de que tú tienes la seria intención de aceptar su existencia y atender sus necesidades y sentimientos. La clave es mantenerse centrado en la energía del amor incondicional mientras intentas proteger a tu niño interior de otras partes que también existen dentro de ti y que quizá intentan sabotear su progreso. El saboteador es ese modelo de energía interior que sigue los dictados de la bruja, esa parte infantil y destructiva que incorporamos a partir de los aspectos neuróticos infantiles y destructivos de nuestros padres. Esa bruja o ese saboteador que habita en nosotros tiene mucho poder para dirigir nuestras vidas y destruirnos en el proceso.